El regalo bajo el árbol. Siempre me ha encantado la Navidad. Las luces, el olor a pino en la sala y ese calor especial que trae estar en casa. Pero aquella Navidad lo cambió todo. Había nevado más de lo usual esa semana. El viento aullaba en la noche, haciendo que las ventanas crujieran. Estaba sola en casa, mis padres se habían ido a cenar con unos amigos. Era raro, porque siempre pasábamos Nochebuena juntos, pero este año no quisieron perder la invitación. Me quedé con las luces del árbol encendidas, escuchando música navideña y hojeando un libro. Entonces lo escuché, un golpe sordo, como si algo se hubiera caído en la planta baja. Me quedé inmóvil por un momento, tratando de convencerme de que había sido el viento, pero ese ruido no venía de afuera. Era claro, pesado, y provenía de la sala. Me levanté despacio, mi corazón latiendo con fuerza. Tomé un cuchillo de la cocina, no porque creyera que lo necesitaba, sino porque me daba algo de valor, y caminé hacia la sala. Cuando llegué, todo parecía en orden, las luces del árbol seguían titilando, los regalos estaban en su lugar y la ventana estaba cerrada. Pero el ruido volvió, esta vez más suave, como si algo estuviera raspando el suelo. Miré hacia el árbol. Uno de los regalos, uno que no recordaba haber visto antes, se había movido unos centímetros. Era una caja alargada, envuelta en papel rojo con un lazo dorado. ¿Lo habían puesto mis padres antes de salir? Me acerqué con cautela. El cuchillo temblaba en mi mano. Al arrodillarme junto al árbol, sentí un frío inexplicable, como si la sala estuviera helándose, aunque la calefacción seguía encendida. Extendí la mano hacia el paquete, pero un sonido me detuvo. Era un murmullo, bajo, apenas audible, que parecía provenir de la caja. Mis dedos temblaban cuando rompí el lazo y comencé a quitar el papel. El murmullo se hizo más fuerte, como si alguien estuviera rezando, o susurrando palabras en un idioma que no entendía. Quité la tapa de la caja y vi algo que hizo que mi sangre se helara. Dentro, había una muñeca. Pero no era una muñeca cualquiera. Tenía un rostro grotesco, de porcelana agrietada, con ojos oscuros que parecían seguirme. Sus manos, largas y delgadas, terminaban en uñas afiladas. Parecía un juguete antiguo, pero estaba mal, deformado de una manera que no podía explicar. Lo peor fue que estaba sonriendo, y no era una sonrisa inocente. Era maliciosa, como si supiera algo que yo no. Me quedé paralizada, incapaz de moverme, mientras el murmullo se convertía en un susurro más claro: libérame, déjame entrar. Solté la caja y retrocedí. La muñeca cayó al suelo, pero no se quedó quieta. Sus ojos parpadearon, y vi cómo sus manos comenzaban a moverse, como si intentara levantarse. El cuchillo se me resbaló de las manos y caí al suelo mientras la cosa me miraba fijamente. Sus labios se movieron, formando palabras que no salían de su boca, pero que resonaban en mi cabeza. No puedes escapar. Estoy en tu casa, en tu árbol, en tu Navidad. Salí corriendo hacia la puerta principal, pero no pude abrirla. Estaba cerrada con llave, y mis manos temblaban tanto que no podía girar el cerrojo. Detrás de mí, escuché el crujir de la madera. Miré por encima del hombro y vi cómo la muñeca estaba de pie, tambaleándose hacia mí. Su sonrisa se ensanchaba, y ahora, sus ojos brillaban con un rojo intenso. Me encerré en el baño, temblando, mientras escuchaba los pasos de la muñeca acercándose. La casa entera parecía vibrar con su presencia. Todo lo que podía oír era su voz, susurros que se mezclaban con las luces del árbol, que ahora parpadeaban frenéticamente. No sé cuánto tiempo estuve allí, llorando, sosteniendo una toalla como si pudiera protegerme. Cuando mis padres regresaron horas después, me encontraron en el suelo, murmurando incoherencias. La muñeca había desaparecido, pero el regalo seguía bajo el árbol, intacto. Nunca les conté lo que vi esa noche. Mis padres pensaron que había sido un sueño, el resultado de estar demasiado tiempo sola. Pero yo sé la verdad. Cada Navidad desde entonces, encuentro esa misma caja bajo mi árbol, sin importar dónde esté, sin importar qué haga. Nunca la abro. Pero a veces, en la noche, puedo escuchar los susurros.
Libérame, déjame entrar. El hombre de los cascabeles. La última Navidad que pasé en casa de mi abuela fue hace 10 años. No porque no quisiera volver, sino porque algo sucedió allí, algo que aún me quita el sueño. Mi abuela vivía en una vieja casa en las montañas. Era hermosa, aunque algo aislada. Cada Navidad, toda la familia nos reuníamos allí, pero esa noche fue diferente. Mis padres llegaron tarde por una tormenta de nieve, así que solo estábamos mi abuela y yo. Yo tenía 14 años, y aunque la casa siempre me había parecido acogedora, esa noche tenía algo extraño, como si las sombras fueran más largas y el aire más pesado. Estábamos decorando el árbol cuando escuché algo fuera. Era un tintineo suave, como el de un cascabel. Me asomé por la ventana, pero la nieve caía con tanta fuerza que apenas podía ver el porche. «Es solo el viento, cariño», dijo mi abuela, aunque noté que su sonrisa se desvaneció un poco. Intenté no pensar en eso, pero mientras avanzaba la noche, el sonido de los cascabeles se hizo más claro. No venía de la distancia, estaba cerca, como si alguien estuviera caminando alrededor de la casa. «Abuela, ¿quién lleva cascabeles en Navidad?», pregunté, tratando de bromear. Ella me miró fijamente, con una seriedad que nunca había visto en su rostro. «Cierra las cortinas y no mires afuera. Pase lo que pase, no abras la puerta». Su tono me puso los pelos de punta. Traté de seguir decorando, pero no podía ignorar los cascabeles. Se movían, a veces cerca, a veces más lejos. Luego escuché pasos sobre la nieve, lentos y deliberados. Miré a mi abuela, pero estaba rezando en voz baja. La vi echar la llave a la puerta principal y apagar todas las luces menos las del árbol. «¿Qué está pasando?», le susurré. «Es él. El hombre de los cascabeles», dijo sin mirarme. Nunca había oído esa historia. Antes de que pudiera preguntar más, escuchamos 3 golpes fuertes en la puerta principal. Me quedé helada. «No te muevas, no hables», me susurró, agarrándome la mano. Los golpes se repitieron, esta vez más fuertes. Y entonces escuchamos la voz. «Feliz Navidad», dijo una voz grave y alargada. No sonaba humana. Era como si alguien intentara imitar un tono alegre, pero no supiera cómo. Los cascabeles comenzaron a sonar de nuevo, esta vez justo detrás de la puerta. «Sé que están ahí», canturreó la voz. Quería correr, pero mis piernas no respondían. Mi abuela apretó mi mano con fuerza, sus labios murmurando oraciones apresuradas. Los golpes continuaron, más insistentes, hasta que finalmente se detuvieron. Pensé que se había ido. Entonces, lo escuché en la ventana. El vidrio estaba cubierto de escarcha, pero pude distinguir una figura alta y delgada. Llevaba algo parecido a un traje de Papá Noel, pero estaba sucio, desgarrado, y colgaba de su cuerpo como si no fuera suyo. Su rostro era incorrecto. La barba era falsa, mal ajustada, y su piel parecía cera derretida. Pero lo que más me aterrorizó fueron sus ojos, completamente negros, sin vida, clavados en mí. «Déjame entrar, niña. Hace frío aquí afuera». La voz sonó más suave, casi melancólica. Mi abuela gritó en ese momento. «Vete. No eres bienvenido aquí». El hombre sonrió, mostrando dientes amarillos y torcidos. Lentamente, levantó una mano, y vi que tenía un cascabel grande y oxidado que agitaba con suavidad. «Nos veremos pronto», dijo. Y desapareció. Pasaron horas hasta que mis padres llegaron. Intenté explicarles lo que había pasado, pero la tormenta había cubierto cualquier rastro de pasos. Mi abuela no dijo una palabra más esa noche, pero antes de irme a dormir, dejó un pequeño saquito lleno de sal junto a mi cama. Nunca volvimos a hablar de aquello. La primavera siguiente, mi abuela murió. Desde entonces, cada Navidad, encuentro un cascabel oxidado en mi ventana, sin importar dónde esté. Y siempre, escucho esos pasos en la nieve. Los coros de medianoche. Siempre he amado la Navidad, con su música, luces y el aire de alegría que parecía llenar todo. Pero después de lo que viví hace unos años, esa época nunca será la misma para mí. Vivía en un pequeño pueblo rodeado de bosques, donde la tradición era que, cada Nochebuena, un grupo de personas cantara villancicos casa por casa. Todos lo esperaban con ansias, y yo siempre dejaba galletas y chocolate caliente en la puerta para los cantores. Aquel año, sin embargo, algo se sentía extraño.
Era como si el aire estuviera más pesado, como si la nieve absorbiera los sonidos, dejando todo en un inquietante silencio. Mis padres habían salido a visitar a unos amigos en el vecindario, y yo estaba sola en casa, esperando que los cantores llegaran. Eran casi las 11 cuando escuché las voces. Comenzaron lejos, casi como un eco, pero rápidamente se hicieron más claras. Al principio, sonaba como un coro hermoso, con voces perfectamente armonizadas cantando Noche de Paz. Me acerqué a la ventana, emocionada, pero no vi a nadie. Las voces continuaron, acercándose cada vez más. Fui hasta la puerta, lista para abrir y darles las galletas, pero entonces algo me detuvo. Había algo raro en las voces. No era solo la perfección antinatural con la que cantaban, era que las notas parecían reverberar en mi cabeza, haciéndome sentir mareada. Me asomé por la mirilla de la puerta y vi a un grupo de figuras. No pude distinguir sus rostros porque llevaban capuchas oscuras, a pesar de que su ropa no parecía abrigada para el frío. Todos estaban perfectamente quietos, con las manos cruzadas frente a ellos, cantando sin moverse, como si fueran estatuas. El miedo comenzó a subir por mi pecho. Una de las figuras levantó la cabeza, y vi algo que me hizo retroceder. No tenía rostro. Era una máscara lisa, blanca, sin ojos ni boca. Sin embargo, las palabras seguían saliendo de algún lugar, con esa misma armonía antinatural. Golpearon la puerta 3 veces. «Estamos aquí para cantar», dijo una voz profunda, sin emoción. No respondí. Mi corazón latía con fuerza, y traté de recordar si había dejado alguna ventana abierta. Entonces, las voces cambiaron. Ya no era un villancico, sino algo más oscuro, con palabras que no reconocía, casi como un lamento que me erizó la piel. Volvieron a golpear, más fuerte esta vez. «Déjanos entrar. Hace frío afuera». Intenté retroceder en silencio, pero el suelo crujió bajo mis pies. En ese instante, las voces se detuvieron. Por un momento, todo quedó en silencio, hasta que escuché un susurro justo en la ventana detrás de mí. «Te estamos viendo». Me giré de golpe y vi uno de esos rostros sin ojos pegado al cristal, inclinado en un ángulo imposible, como si intentara mirarme. Solté un grito y corrí hacia las escaleras, cerrando la puerta de mi habitación detrás de mí. No sé cuánto tiempo estuve allí, temblando, escuchando cómo las voces resonaban por toda la casa. A veces parecía que venían de las paredes, otras desde el techo. Pero lo peor fue cuando escuché pasos lentos subiendo las escaleras, seguidos de ese canto macabro. Cuando los pasos llegaron frente a mi puerta, cerré los ojos y recé. «Solo queremos cantar para ti», susurró una voz al otro lado. De pronto, las voces se detuvieron, y todo quedó en un silencio sepulcral. Cuando finalmente abrí la puerta, no había nadie, pero en el suelo encontré una hoja de papel con una sola palabra escrita: «Pronto». Nunca volví a quedarme sola en Navidad, y desde entonces, cada año, escucho el eco de esas voces, aunque esté en otro lugar. Siempre cantan Noche de Paz, y siempre, al final, terminan con un susurro que dice mi nombre. Y sé que algún día, vendrán a buscarme. El visitante bajo el árbol. Siempre amé la magia de la Navidad. Las luces, el olor a pino, el calor del hogar, pero esa noche cambió mi percepción para siempre. Tenía 12 años y, como era tradición, mis padres y yo decoramos la casa antes de irnos a dormir. Ellos insistieron en que me acostara temprano, pero yo estaba emocionada por descubrir qué regalos aparecerían bajo el árbol por la mañana. Sin embargo, esa noche me desperté antes. Eran las 3 de la mañana. Todo estaba en silencio, excepto por un ligero crujido que venía de la sala. Al principio pensé que eran mis padres, pero cuando escuché un sonido como de uñas raspando el suelo, el miedo comenzó a instalarse en mi pecho. Decidí levantarme. La curiosidad infantil pudo más que mi miedo. Salí de mi cuarto y bajé las escaleras con cuidado, tratando de no hacer ruido. Cuando llegué a la sala, me escondí detrás del sofá, mirando hacia el árbol. Había algo allí. Al principio, pensé que era Papá Noel. Después de todo, su figura era robusta y estaba inclinado frente al árbol. Pero algo no encajaba. Su espalda era demasiado ancha, y su postura, antinatural. El aire se llenó de un hedor nauseabundo, como carne podrida, y me di cuenta de que su ropa estaba raída, cubierta de manchas oscuras. La criatura movió algo, y vi que sostenía uno de los regalos que había dejado mi madre esa noche. Lo abrió con torpeza, rompiendo el papel con unas manos huesudas y alargadas, y se llevó el contenido a la boca. Era un peluche,
pero lo mordía y desgarraba como si fuera comida. Sentí que el estómago se me revolvía, pero no pude apartar la mirada. Fue entonces cuando noté que bajo la barba postiza había algo peor, un rostro pálido, como si la piel estuviera tensa sobre un cráneo. Sus ojos eran profundos y oscuros, y cuando levantó la cabeza, su mandíbula se abrió de una manera grotesca, como si oliera a algo, como si oliera a mí. Mi cuerpo se congeló. Sabía que me había visto, aunque no podía moverme. Lentamente, la criatura se puso de pie. Era más alta de lo que imaginé, casi tocaba el techo. Con pasos lentos y pesados, comenzó a rodear el sofá. ¿Quién está despierto tan tarde?, gruñó con una voz grave, rasposa, y alargó una mano huesuda hacia donde yo estaba. No sé de dónde saqué el coraje, pero corrí de vuelta a mi habitación y cerré la puerta con fuerza. Me metí bajo la cama, tapándome la boca para no gritar. Escuché cómo subía las escaleras, sus pasos resonando como si arrastrara algo pesado. Llegó hasta mi puerta y golpeó suavemente. «No tengas miedo, vine a darte tu regalo». Un susurro casi cantado se coló por debajo de la puerta. La criatura golpeó de nuevo, esta vez más fuerte. Yo cerré los ojos y me quedé inmóvil, rezando por que se fuera. De repente, los golpes se detuvieron y escuché que bajaba de nuevo las escaleras. Me quedé allí por lo que parecieron horas, temblando y escuchando el crujir de los regalos siendo destrozados. Finalmente, todo quedó en silencio. Por la mañana, encontré a mis padres en la sala, confundidos al ver los regalos abiertos y destrozados. Les dije que había escuchado algo durante la noche, pero no les conté lo que vi. Solo dije que creía que era un animal. Sin embargo, entre los restos de papel y juguetes rotos, había algo que no pertenecía, un pequeño paquete envuelto en un papel negro y atado con una cuerda vieja. Nadie lo tocó, pero cuando mi padre lo arrojó a la basura, juré escuchar un leve gruñido desde dentro. Esa Navidad fue la última que pasamos en esa casa. Y cada noche de Nochebuena, todavía tengo pesadillas con esos pasos pesados y esa voz grave que susurra, «Vine a darte tu regalo». El niño del pesebre. La Navidad siempre fue una época mágica en mi familia. Éramos devotos, y una de nuestras tradiciones era armar un pesebre detallado bajo el árbol. Mi madre pasaba horas colocando cada figura, María, José, los pastores y, por supuesto, el niño Jesús, que siempre se colocaba al final, justo en Nochebuena. Aquel año, sin embargo, las cosas se sentían distintas. Mis padres estaban más tensos, y no sé por qué, pero el ambiente en casa parecía pesado. La noche antes de Navidad, mientras mis padres dormían, decidí bajar a la sala para ver el pesebre. Me encantaba contemplarlo bajo las luces del árbol. Cuando llegué, sentí un escalofrío. No sabía por qué, pero algo estaba mal. Miré las figuras cuidadosamente, el ángel, los animales, los reyes magos, y entonces lo vi. El niño Jesús no estaba en su lugar. Eso no tenía sentido. Mi madre siempre lo guardaba hasta la noche del 24. Pensé que tal vez lo había colocado antes, pero no estaba allí. En su lugar, había algo más. Una figura pequeña y deformada, hecha de un material que parecía cera derretida, ocupaba el lugar del niño Jesús. Su rostro no tenía detalles, solo unos ojos oscuros, hundidos, que parecían mirarme directamente. Intenté tocarlo, pero el aire alrededor de la figura era frío, como si absorbiera el calor de la habitación. En ese momento, escuché un leve susurro. Al principio pensé que era el viento, pero las palabras eran claras. «No debiste venir solo». Retrocedí, asustada. Entonces, sentí un movimiento detrás de mí. El pesebre, las figuras, todo parecía vibrar ligeramente, como si algo estuviera despertando. Los pastores parecían haber cambiado de posición, inclinados hacia el centro del pesebre, como si estuvieran rezando. Intenté gritar, pero ningún sonido salió de mi garganta. Las luces del árbol comenzaron a parpadear, y en cada destello vi algo que me hizo temblar. La figura de cera estaba cambiando. Sus ojos ahora eran rojos, y su boca, que antes no existía, se había abierto en una sonrisa torcida, llena de dientes afilados. «Ven», susurró, alargando una mano deforme hacia mí. Corrí hacia las escaleras, tropezando con los adornos del suelo. Cuando llegué a mi habitación, cerré la puerta y me escondí bajo las sábanas, temblando. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente, todo quedó en silencio. Por la mañana, decidí no decir nada. Cuando mi madre abrió el pesebre para colocar al niño Jesús, encontré la figura original en su caja, intacta.
pero en el lugar donde había estado la figura de cera, había una marca quemada en el suelo, como si algo hubiera dejado su huella antes de desaparecer. Desde entonces, nunca vuelvo a acercarme al pesebre por la noche. Pero cada Navidad, cuando cierro los ojos, todavía puedo escuchar ese susurro en mi mente: ven. La visita del Papá Noel equivocado. Siempre adoré la Navidad, pero la del 2012 fue diferente. Yo tenía 10 años, y esa noche en particular algo no se sentía bien. La tormenta afuera arreciaba, y el viento golpeaba las ventanas con un sonido que parecía una respiración pesada. Mis padres estaban en la sala, preparando todo para la mañana siguiente. Yo estaba acostado en mi habitación, pero no podía dormir. El sonido del viento y el crujir de las ramas contra la casa me ponía nervioso. Entonces lo escuché. Unos pasos pesados resonaron en el techo. Pensé que podría ser la tormenta, pero estos eran rítmicos, demasiado claros para ser simples ramas moviéndose con el viento. Me levanté de la cama y fui hacia la ventana. Miré hacia afuera, pero la noche era oscura, y la nieve caía con tanta fuerza que apenas podía distinguir algo. De repente, los pasos cesaron. Volví a la cama, pensando que tal vez mi imaginación me estaba jugando una mala pasada. Pero luego escuché otro ruido, algo golpeaba el interior de la chimenea, como si algo grande intentara bajar por ella. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Papá Noel, pensé, aunque algo dentro de mí me decía que no era eso. Con cuidado, salí de mi cuarto y caminé hacia la sala. La chimenea estaba frente al árbol de Navidad, donde los regalos aún no habían sido colocados. Todo estaba oscuro, excepto por las luces parpadeantes del árbol. Me escondí detrás del sofá, esperando ver qué pasaba. Un ruido sordo resonó, y algo cayó en la chimenea. Primero vi unas botas negras y enormes, luego unas piernas delgadas y torcidas. Poco a poco, una figura alta y encorvada emergió del hollín. No era Papá Noel. La criatura llevaba un traje rojo, pero estaba rasgado y manchado, como si hubiera estado enterrado en la tierra durante años. Su barba era gris y enmarañada, con pedazos de algo que no quise identificar colgando de ella. Y sus ojos eran pequeños, brillantes, y parecían moverse frenéticamente, como si estuvieran buscando algo. Se inclinó hacia el árbol, y un ruido seco salió de su garganta, como una risa ahogada. Sacó un saco grande de su espalda, pero en lugar de juguetes, comenzó a sacar cosas horribles. Trozos de huesos, juguetes rotos cubiertos de una sustancia pegajosa, e incluso lo que parecía ser una muñeca con el rostro derretido. Yo estaba paralizado. No podía moverme ni respirar. De repente, el ser se giró hacia donde yo estaba escondido. Su cabeza se ladeó, como si me oliera. Con pasos lentos, comenzó a acercarse al sofá. ¿Quién anda despierto tan tarde?, gruñó, con una voz grave que resonó por toda la sala. Me tapé la boca para no gritar. La criatura pasó junto al sofá, tan cerca que pude ver sus uñas largas y sucias. Se detuvo un momento, y luego siguió caminando hacia las escaleras que llevaban a las habitaciones. Fue en ese momento que escuché a mi madre bajar las escaleras. ¿Quién está aquí?, preguntó, encendiendo la luz. La criatura dejó escapar un gruñido profundo y se lanzó hacia ella. Mi madre gritó, y en ese momento mi padre apareció con un bate de béisbol. Golpeó a la criatura con todas sus fuerzas, pero no pareció afectarle. Entonces, algo extraño ocurrió. La criatura soltó un chillido espeluznante, se tambaleó y corrió hacia la chimenea, trepando con una velocidad antinatural. Mi madre cayó al suelo, temblando, y mi padre se quedó mirando la chimenea, como si esperara que volviera. A la mañana siguiente, intentamos actuar como si nada hubiera pasado. Mis padres no quisieron hablar de ello, y los regalos aparecieron como siempre bajo el árbol. Pero entre ellos, había algo que nadie reconoció, un pequeño saco rojo, manchado y gastado. Cuando lo abrimos, estaba vacío, pero tenía un olor extraño, como hierro y cenizas. Desde entonces, nunca más tuvimos chimenea en casa, y la Navidad nunca volvió a ser la misma. El invitado de la cena de Navidad. La Navidad pasada fue la última vez que mi familia celebró junta. Hasta ese momento, éramos muy unidos. Mis padres organizaban una gran cena en casa, y todos nos reuníamos, tíos, primos, amigos cercanos. Pero aquella noche algo cambió para siempre. Todo empezó cuando estábamos en medio de la cena. Había risas, brindis y conversaciones cruzadas. Sin embargo, de pronto, alguien golpeó la puerta principal. Mi padre,
extrañado, se levantó a abrir. ¿Esperamos a alguien más?, preguntó mientras caminaba hacia la entrada. Nadie respondió, todos nos miramos confundidos. Cuando mi padre abrió la puerta, vimos a un hombre alto, delgado y vestido con un abrigo oscuro. Llevaba un sombrero que cubría la mayor parte de su rostro, pero sus ojos brillaban, fijos y sin parpadear. «Buenas noches», dijo con una voz áspera pero calmada. «Disculpen la interrupción. Me perdí en el camino y pensé en pedir algo de ayuda, y quizás, si no es mucha molestia, algo de comida». La forma en que lo dijo me incomodó. Su sonrisa era incorrecta, como si no estuviera realmente feliz, sino fingiendo. Mi madre, siempre amable, lo invitó a pasar. «Es Navidad, ¿no? Todos son bienvenidos esta noche», dijo, ignorando las miradas incómodas de los demás. El hombre se sentó en el extremo de la mesa, junto a mi tío Miguel. No pidió nada directamente, pero aceptó un plato con una cortesía exagerada, como si imitara un comportamiento que había aprendido de memoria. Comía lento, como si probara cada bocado con cuidado. Al principio, tratamos de continuar la cena normalmente, pero su presencia lo hacía difícil. Nadie sabía qué decir, y el ambiente se volvió tenso. Entonces empezó a hablar. «Es agradable estar rodeado de familias como la suya», dijo, mirando a cada uno de nosotros. «No muchas lo están esta noche». Había algo en su tono que me heló la sangre. Era como si supiera algo que nosotros no. Mi tío, tratando de romper la incomodidad, le preguntó de dónde venía. El hombre lo miró fijamente y respondió: «De muy lejos. Pero siempre vuelvo para estas fechas. Me gusta ver cómo terminan las cosas». Nadie dijo nada después de eso. Mi madre intentó cambiar de tema, pero el hombre seguía interrumpiendo con comentarios extraños, como si estuviera jugando con nosotros. Es curioso cómo las tradiciones perduran, incluso cuando los rostros cambian. Me pregunto si alguien recordará esta cena. Fue entonces cuando noté que algo más estaba mal. Su plato seguía lleno. No había tocado la comida desde que lo recibió, a pesar de haber hecho el gesto de comer varias veces. Pero lo más perturbador era su sombra. Con las luces del comedor, las sombras de todos nosotros se proyectaban normalmente en las paredes. Pero la de él no se movía como las demás. Era más oscura, más grande, y parecía distorsionarse, como si se retorciera en silencio. No pude evitar susurrar a mi primo, que estaba a mi lado. ¿Te diste cuenta? Él solo asintió, pálido. Cuando mi padre se levantó para ofrecer más vino, el hombre se puso de pie también. «Es hora de irme», dijo abruptamente, pero con una sonrisa que parecía más amplia de lo que su rostro debería permitir. Sin decir más, caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró y nos miró a todos por última vez. «Gracias por su hospitalidad. No olviden cerrar bien esta noche. A veces, los invitados inesperados no son tan amables como yo». Y con eso, desapareció en la oscuridad. Pasaron horas antes de que alguien se atreviera a hablar. Cuando finalmente revisamos el lugar donde había estado sentado, encontramos algo que nadie podía explicar: un círculo quemado en la tela del asiento y un olor a cenizas que no se disipó durante días. Desde entonces, nadie en mi familia celebra la Navidad. Nadie quiere correr el riesgo de otro invitado inesperado. El niño bajo el árbol. La Navidad pasada, decidí pasarla en la vieja casa familiar. Mi abuela había fallecido el año anterior, y pensé que sería un homenaje encender las luces de su antiguo árbol y recordar los tiempos felices. Fui solo, con la intención de pasar una noche tranquila. La casa estaba fría y silenciosa cuando llegué. Las ventanas empañadas por el frío y los muebles cubiertos con sábanas me hicieron sentir como si estuviera invadiendo un espacio que ya no me pertenecía. Aún así, encendí la chimenea y saqué el viejo árbol artificial del ático. Pasé horas decorándolo con las mismas luces y adornos de mi infancia. Cuando terminé, encendí las luces y me senté en el sofá con una copa de vino, admirando mi trabajo. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez, un suave golpeteo en el suelo, como si algo pequeño estuviera caminando por la madera. Pensé que podrían ser ratones, así que me levanté para investigar, pero no encontré nada. Volví al sofá, tratando de convencerme de que era el viento o mi imaginación jugando trucos. Minutos después, lo escuché de nuevo. Esta vez más cerca. «¿Hola?», pregunté en voz alta, sintiéndome ridículo. Nadie respondió. Entonces, algo llamó mi atención.
Uno de los adornos del árbol comenzó a moverse, girando lentamente. Me acerqué, pensando que quizás la corriente de aire lo había tocado, pero cuando estaba a punto de detenerlo, lo vi. Bajo el árbol, entre los regalos vacíos que había colocado para decorar, estaba un niño. No tenía más de 6 años, con el cabello desordenado y la ropa sucia. Sus ojos eran grandes y oscuros, y me miraban fijamente, como si estuviera esperando algo. ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Le pregunté, tratando de no sonar alarmado. El niño no respondió. Simplemente señaló hacia el árbol. Su dedo temblaba, y su mirada no se apartaba de mí. ¿Estás perdido? Intenté de nuevo, pero él solo repitió el gesto, señalando al árbol. Decidí acercarme, pero tan pronto como di un paso hacia él, desapareció. No caminó, no corrió. Simplemente se desvaneció frente a mis ojos. El silencio en la casa era ensordecedor. Encendí todas las luces, tratando de calmarme, y me dije a mí mismo que había sido un sueño o una alucinación. Pero cuando volví al árbol, algo estaba diferente. Uno de los regalos vacíos, una caja envuelta en papel rojo, ahora estaba abierto. Dentro, había una vieja fotografía que no recordaba haber visto antes. La tomé con manos temblorosas. Era una imagen de mi abuela, joven, sosteniendo a un niño pequeño. Pero lo más extraño era el rostro del niño, era el mismo que acababa de ver bajo el árbol. Pasé el resto de la noche con todas las luces encendidas, incapaz de dormir. A la mañana siguiente, llevé la foto al pueblo para preguntar a algunos vecinos que habían conocido a mi abuela. Una mujer mayor me miró con una mezcla de lástima y miedo cuando le mostré la foto. Ese era su hijo, dijo en voz baja. Murió hace mucho tiempo, antes de que tú nacieras. Se ahogó en el lago de la casa en Navidad. Desde entonces, nunca más he vuelto a esa casa. Pero a veces, en Navidad, cuando enciendo mi propio árbol, siento que alguien me observa desde la sombra, esperando. El regalo olvidado. Era la víspera de Navidad, y todo estaba listo en casa, la cena preparada, las luces brillando en el árbol y la música suave de villancicos llenando el aire. Era mi primera Navidad sin mis padres. Ellos habían fallecido en un accidente 2 años antes, y desde entonces, mis hermanos y yo habíamos seguido la tradición, aunque de forma más triste. Decidí quedarme solo esa noche, hacer todo como siempre, para sentirme cerca de ellos. Mientras terminaba de decorar el árbol, algo extraño llamó mi atención, una caja, perfectamente envuelta en papel rojo brillante, con un lazo dorado, que no recordaba haber visto antes. Estaba debajo del árbol, como si hubiera aparecido de la nada. Me acerqué a la caja, pero no era como las otras. Estaba fría al tacto, mucho más de lo que debería haber estado un simple regalo. Mi primer impulso fue dejarla allí, pero algo me dijo que tenía que abrirla. La destapé cuidadosamente, temeroso de dañar el envoltorio. Dentro, había una pequeña caja de madera. La abrí y encontré algo dentro que me dejó sin aliento, una muñeca antigua, de porcelana, con ojos tan realistas que me daban la sensación de que me observaban. Estaba impecable, sin ninguna grieta, pero algo en su expresión era perturbador. La muñeca tenía una pequeña tarjeta adherida a su vestido, que decía, para ti, con amor. De parte de la Navidad. Un escalofrío recorrió mi espalda. No entendía cómo había llegado allí, ni por qué mi familia nunca me había mencionado esta muñeca. Decidí dejarla a un lado, pero algo no me dejaba tranquilizarme. La muñeca parecía estar observándome todo el tiempo, incluso cuando me alejaba de ella. Esa noche, todo parecía más oscuro. La casa, que antes me resultaba acogedora, ahora estaba llena de ruidos extraños, crujidos en las paredes, pasos suaves por el pasillo. Miraba constantemente el reloj, pero las horas parecían alargarse de manera inexplicable. Me sentía observado, y no podía dejar de pensar en la muñeca. Finalmente, me levanté para ponerme algo de comer y tratar de calmarme. Fue entonces cuando la vi. La muñeca estaba en el borde de la mesa, justo frente a mí, a pesar de haberla dejado en el sofá. Su rostro, normalmente inexpresivo, parecía ahora más sonriente, como si una extraña satisfacción se apoderara de ella. Intenté ignorarla, pero cuando pasé junto a ella para ir a la cocina, sentí una ráfaga de aire helado que me hizo estremecer. Miré a mi alrededor, buscando alguna ventana abierta o alguna explicación lógica, pero no había nada. Sin embargo, un susurro, casi imperceptible, llegó a mis oídos. Te estoy observando. Mi sangre se heló. No podía moverme.
El aire en la habitación se hizo pesado, y cada fibra de mi ser me decía que debía huir, pero no podía. La muñeca se estaba moviendo, lenta pero visiblemente. Primero un brazo, luego la cabeza, como si estuviera cobrando vida. En ese momento, la luz de la habitación parpadeó y se apagó por completo, sumiéndome en la oscuridad. El susurro se hizo más fuerte, y pude sentir una respiración fría en mi cuello. No puedes escapar. Corrí hacia la puerta para salir, pero cuando la abrí, la casa estaba diferente. Los pasillos que antes conocía, ahora se extendían en ángulos imposibles, y las paredes parecían cerrarse sobre mí. Traté de encontrar una salida, pero la muñeca estaba siempre allí, siguiéndome, su sonrisa cada vez más grande, más malévola. Finalmente, desperté. Estaba en mi cama, sudando, el corazón desbocado. Miré alrededor, tratando de comprender si lo que había experimentado era un sueño. Pero cuando me giré hacia el árbol, vi la muñeca en el mismo lugar, en el borde de la mesa, observándome. Y en ese momento, supe que no era un sueño. La muñeca estaba allí, esperándome. Y nunca me dejaría ir. El reflejo que no era mío. Siempre me ha gustado estar solo en casa, me da esa sensación de paz que rara vez encuentro cuando todos están aquí. Esa noche, mis padres habían salido a cenar y mi hermana se había quedado con una amiga. Estaba lloviendo, no torrencialmente, pero lo suficiente como para llenar la casa con un suave golpeteo constante que solía encontrar relajante. Había preparado un tazón de palomitas y me acurruqué en el sofá con una película. Era mi manera de disfrutar la soledad. Alrededor de las 10, algo llamó mi atención. Fue un reflejo en la ventana junto al televisor. Al principio no le di importancia, pensando que era un destello de la pantalla o tal vez los faros de un coche pasando por la calle. Pero cuando levanté la vista, me quedé congelado. Había una figura en la ventana. Era alta, más alta de lo que parecía posible para alguien normal, y estaba inmóvil, observándome desde el otro lado del cristal. La luz de la televisión iluminaba mi sala lo suficiente como para confirmar que no era mi reflejo. Mi primer instinto fue convencerme de que era una sombra, tal vez de los árboles movidos por el viento. Me levanté, apagué el televisor y encendí la luz principal. Pero cuando lo hice, la figura desapareció. Me acerqué lentamente a la ventana, mis pies descalzos apenas haciendo ruido contra el suelo de madera. La lluvia hacía borrosos los detalles fuera, pero aún podía sentir una presencia. Miré hacia el jardín, tratando de distinguir algo entre las sombras de los arbustos y los árboles. Nada. Solo la oscuridad y el agua cayendo. Me dije a mí mismo que estaba exagerando, que solo era mi mente jugándome una mala pasada. Regresé al sofá y encendí de nuevo la televisión, pero ya no me sentía cómodo. Mis ojos se desviaban constantemente hacia la ventana, esperando ver algo, cualquier cosa. Pasaron unos 20 minutos cuando escuché un ruido suave, como un roce. Venía de la cocina. Mi cuerpo entero se tensó, y cada pequeño sonido en la casa parecía amplificarse en mis oídos. Traté de calmarme, pensando que tal vez había dejado algo mal colocado y se había caído. Sin embargo, al llegar a la cocina, todo estaba en orden. Cuando regresé a la sala, sentí un cambio. Era como si el aire se hubiera vuelto más frío, más pesado. Entonces lo vi de nuevo. No en la ventana esta vez, sino en el reflejo del televisor apagado. La figura estaba allí, justo detrás de mí, inmóvil, con algo que parecía una capucha oscura cubriéndole el rostro. Me quedé paralizado, mi mente tratando de procesar lo que estaba viendo. Me giré rápidamente, pero no había nadie. Al volver la mirada al televisor, el reflejo también había desaparecido. Mi respiración estaba agitada, y mi corazón latía con tanta fuerza que sentía que iba a salir de mi pecho. Decidí encender todas las luces de la casa, incluso las del pasillo y el baño, como si eso pudiera ahuyentar lo que fuera que estaba sucediendo. Me senté en el sofá, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación, pero no podía dejar de mirar de reojo cada superficie reflectante de la sala. Cerca de la medianoche, justo cuando pensaba que todo había terminado, escuché un golpe seco en la ventana. Mi estómago se hundió. Lentamente, giré la cabeza hacia el cristal. La figura estaba de vuelta, más cerca que antes. Pude ver con claridad que no era un ser humano. Su rostro estaba cubierto por una oscuridad imposible, como si absorbiera la luz a su alrededor. Pero lo peor no era eso. Lo peor era su sonrisa. Una mueca torcida, con dientes demasiado blancos y afilados, que no parecía pertenecerle a nada de este mundo. Sin saber qué hacer,
corrí a mi habitación y cerré la puerta con llave. Me senté en la cama, temblando, y me cubrí con las mantas como si fueran un escudo. Mi teléfono estaba sobre la mesa, pero no podía reunir el valor para alcanzarlo. Temía que, al mirar hacia la puerta o la ventana de mi habitación, viera esa sonrisa esperándome. No sé cuánto tiempo pasó. Tal vez minutos, tal vez horas. Lo único que recuerdo es que, cuando por fin reuní el coraje para mirar hacia la ventana de mi habitación, estaba ahí de nuevo, su rostro casi pegado al cristal, con esa sonrisa que me perseguirá para siempre. Cuando mis padres regresaron por la mañana, me encontraron en el suelo, temblando, con la puerta aún cerrada. Les conté lo sucedido, pero ellos dijeron que debía haber sido un mal sueño. Sin embargo, desde ese día, evito los espejos y las ventanas por la noche. Porque cada vez que me acerco demasiado, siento que esa sonrisa todavía me observa, esperando. La voz en el pasillo. Tenía 16 años cuando sucedió, y hasta el día de hoy no puedo explicar lo que viví. Era diciembre, y mis padres habían salido a una cena navideña con unos amigos. Mi hermana mayor estaba en casa de su novio, así que tenía la casa para mí solo. Me gustaba esa sensación de independencia, aunque a veces me ponía un poco nervioso por lo silenciosa que se sentía la casa. Esa noche había estado jugando videojuegos en mi habitación. Los audífonos me aislaban completamente y apenas escuchaba el ruido del viento afuera. Estaba tan concentrado que no me di cuenta de que algo parecía diferente. Me percaté de ello cuando pausé el juego para ir al baño. Al quitarme los audífonos, sentí una inquietante ausencia de sonido. La casa estaba sumida en un silencio absoluto, casi antinatural. Mientras me dirigía al baño, escuché un leve crujido, como si alguien pisara el piso de madera del pasillo. Me congelé en seco, pensando que era mi imaginación. Pero entonces, el ruido se repitió, esta vez más cerca. ¿Mamá? Pregunté en voz alta, aunque sabía que nadie había vuelto todavía. La única respuesta fue el eco de mi voz en el pasillo vacío. Mi estómago se retorció con una mezcla de miedo y adrenalina. Pensé en llamar a alguien, pero mi teléfono estaba en mi habitación. Me armé de valor y avancé unos pasos, asomándome al pasillo. La luz del techo oscilaba levemente, parpadeando como si algo estuviera interfiriendo. Al mirar hacia el fondo del pasillo, lo vi, una sombra que no debería estar allí. Era alta, más alta de lo que cualquier persona que conociera podría ser, y parecía estar inclinada hacia adelante, como si estuviera observándome desde la oscuridad. Mi mente intentaba buscar una explicación racional, tal vez era una chaqueta colgada, tal vez la luz jugando conmigo. Pero entonces la sombra se movió. Corrí de regreso a mi habitación y cerré la puerta, bloqueándola con una silla. Mi respiración era descontrolada, y cada pequeño sonido en la casa me hacía saltar. Traté de convencerme de que había sido mi imaginación, pero entonces escuché algo que me heló la sangre, un susurro. Era bajo y apenas audible, como si alguien estuviera murmurando mi nombre desde el otro lado de la puerta. No quería creerlo, pero el susurro se volvió más claro. «Ábreme». Cerré los ojos con fuerza, tapándome los oídos, pero el sonido parecía entrar directamente en mi cabeza. El susurro se convirtió en un golpe constante y rítmico contra la puerta. «Déjame entrar». El pánico me paralizó. Sentía el sudor frío corriendo por mi espalda mientras el golpeo se hacía más fuerte. Finalmente, reuní el coraje suficiente para gritar. «Vete». El ruido cesó de inmediato. Todo quedó en completo silencio, tan abrupto que me hizo dudar si todo había sido real. Me acerqué lentamente a la puerta y puse mi oído contra ella, tratando de escuchar algo. No había nada, solo el sonido de mi propia respiración. Decidí abrirla, convencido de que necesitaba enfrentar lo que fuera que estuviera ocurriendo. Tomé una lámpara como arma improvisada y giré el pomo. La puerta se abrió con un chirrido lento, revelando el pasillo vacío. No había nada. Pero justo cuando iba a cerrar la puerta de nuevo, sentí una ráfaga de aire frío y escuché un susurro, justo detrás de mí. No deberías haberme abierto. Desde esa noche, no puedo quedarme solo en casa. Porque aunque nunca volví a ver esa sombra, a veces, en medio de la noche, creo escuchar mi nombre susurrado desde el pasillo. La noche de Krampus. Fue una fría nochebuena en la que todo parecía como siempre. Mi familia se había reunido en la casa de mis padres, como solíamos hacerlo cada Navidad. La chimenea ardía, y las risas de los niños llenaban la casa mientras nos preparábamos para la cena.
Todos estábamos felices, con la excepción de mi hermano menor, Marcos. Estaba un poco más callado de lo normal, como si algo lo estuviera preocupando. Recuerdo que esa noche, después de la cena, mi papá empezó a contar historias de Navidad. Algunas eran sobre el nacimiento de Jesús, otras sobre los viejos relatos navideños que solían contarle cuando era niño. Pero esa noche, no sé por qué, mi papá empezó a hablar de algo diferente. De Krampus. Ya saben, chicos, comenzó, en algunas partes de Europa, especialmente en los Alpes, la gente no solo celebra la Navidad con Santa Claus, sino que también tienen miedo de Krampus, la sombra de la Navidad. Mi hermano se rió nerviosamente, pero noté que no fue una risa auténtica. Era más bien un intento de disimular el miedo. Papá siguió: Krampus es el lado oscuro de la Navidad. Mientras Santa Claus trae regalos a los niños buenos, Krampus castiga a los que se portan mal. En lugar de traer juguetes, les lleva a las montañas y los arrastra de vuelta al infierno. Todos nos quedamos en silencio por un momento. La idea de Krampus parecía más una leyenda extraña de antaño, pero la historia tenía algo tan sombrío que hizo que la temperatura de la habitación pareciera bajar un grado. Mi mamá se levantó rápidamente y dijo que era hora de que los niños se fueran a dormir, con la excusa de que Santa Claus necesitaba que estuviéramos en la cama para entregar los regalos. Yo, que en ese entonces tenía 16 años, pensaba que esas historias eran solo para asustar a los pequeños. Pero mi hermano, Marcos, se mostró inquieto y dijo algo que nunca olvidaré. Krampus no es solo una historia, ¿verdad? Mi mamá le sonrió con dulzura, pero mi papá, de repente, se quedó callado. Eso me hizo sentir que había algo más en esa historia, algo que nunca nos había contado. A la mañana siguiente, nos despertamos como siempre, con el bullicio de los niños corriendo hacia el árbol de Navidad, pero algo no estaba bien. La casa estaba extrañamente fría, y cuando miré por la ventana, me di cuenta de que no había huellas en la nieve. Nadie había salido esa mañana, ni Santa Claus, ni los vecinos. Solo el silencio absoluto. Me levanté para ir a la cocina, pero algo me detuvo. En el marco de la puerta de la sala de estar había huellas, grandes, como de un animal, pero no de un animal normal. Eran profundas, con garras. Y las huellas, aunque no me atreví a pensar en ello en ese momento, parecían arrastrarse hacia la casa, como si algo hubiera estado acechando desde afuera. Mi hermano estaba pálido y, aunque intentaba no mostrarlo, vi el miedo en sus ojos. Estaba temblando. ¿Ves las huellas?, le pregunté. Él no dijo nada, solo asintió con la cabeza. No sé qué le pasó esa noche, pero algo parecía estarlo devorando por dentro. A medida que el día avanzaba, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces del árbol parpadearon repetidamente, y oíamos ruidos en el techo, como si alguien estuviera caminando sobre nosotros. Nadie más estaba en la casa. La sensación de que algo no estaba bien crecía con cada minuto. Fue entonces cuando escuchamos un fuerte golpe en la puerta. Todos nos quedamos en silencio. Mi papá fue hacia la puerta, miró por la mirilla y, con una expresión de horror, comenzó a retroceder lentamente. ¿Papá?, pregunté, temblando. Él no dijo nada, solo hizo un gesto para que todos nos quedáramos callados. Pero en ese momento, una risa baja, gutural, comenzó a escucharse desde el exterior. Era como una mezcla entre un gruñido y una risa burlona. Era Krampus. La puerta comenzó a temblar como si algo o alguien estuviera golpeándola con fuerza. Mi papá, con miedo, fue a buscar algo para protegerse, pero cuando intentó abrir la puerta, se encontró con algo más. Las huellas en la nieve se habían detenido justo frente a nuestra casa, y en la madera de la puerta había marcas de garras profundas, como si algo hubiera intentado entrar. De repente, la chimenea comenzó a sonar. Un crujido tan fuerte que hizo que todos nos volteáramos. Y ahí, en la oscuridad del pasillo, vi una sombra que se alzaba lentamente, con cuernos afilados y unos ojos brillantes que reflejaban la luz de la chimenea. Era Krampus. Mi hermano, aterrorizado, comenzó a llorar, y todos intentamos correr hacia las habitaciones. Pero Krampus estaba en todas partes. Se movía rápido, como si estuviera jugando con nosotros, atrapándonos uno por uno. A pesar de que corrimos hacia el segundo piso, sentimos su presencia cada vez más cerca. Sus risas y gruñidos nos rodeaban. La última vez que vi a mi hermano Marcos, estaba en el vestíbulo, mirando aterrorizado hacia la oscuridad. No pude alcanzarlo a tiempo. La figura de Krampus lo había arrastrado, y lo único que escuché antes de que las luces se apagaran fue un grito desgarrador, uno que nunca olvidaré.
Cuando la mañana siguiente llegó, la casa estaba vacía. No había rastros de Krampus, pero tampoco de mi hermano. Al principio, pensaron que había huido o que algo le había pasado, pero yo sabía lo que había ocurrido. Krampus había venido esa noche y se lo había llevado. Nunca más he vuelto a celebrar la Navidad. Y cada vez que cae la primera nevada, una parte de mí se pregunta si algún día, en alguna Navidad, Krampus volverá por mí. La voz en la ventana. Recuerdo esa Navidad con una claridad espeluznante. Todo había comenzado como siempre, la familia reunida, la mesa llena de comida, el árbol iluminado en la esquina de la sala. La noche estaba tan fría que las ventanas se empañaban, pero el calor dentro de la casa hacía que todo se sintiera cálido y acogedor. Era perfecto, al menos hasta que se apagaron las luces. Era ya pasada la medianoche. Todos se habían ido a dormir, excepto yo. No podía dejar de pensar en las luces del árbol, las luces brillando con suavidad, la tranquilidad de la noche. De alguna manera, me sentía inquieto, como si algo estuviera fuera de lugar. Mi habitación estaba justo al lado de la ventana que daba al jardín, y esa noche, la ventana estaba abierta de par en par, porque el aire fresco me hacía sentir más relajado. Recuerdo que me metí en la cama, intenté cerrar los ojos, pero no podía dejar de escuchar ese sonido, un sonido sordo, que parecía provenir del exterior. Al principio, pensé que era el viento o algún animal fuera de la casa, pero pronto el sonido se fue intensificando, como si algo estuviera moviéndose entre los arbustos del jardín. La curiosidad me pudo, así que me levanté, deslicé las cortinas con cuidado y miré hacia afuera. En un principio, no vi nada. Solo la oscuridad de la noche y la nieve cayendo suavemente. Pero luego, algo captó mi atención, una sombra moviéndose lentamente entre los árboles del jardín. Era una figura humana, pero sus movimientos no eran normales, no era algo que alguien pudiera hacer sin esfuerzo. La sombra parecía arrastrarse, como si estuviera desplazándose de manera antinatural, como si la gravedad no afectara a esa figura de la misma manera que a los demás. Entonces lo vi. Justo en el borde de la ventana, una cara. No era una cara normal. Era una figura de ojos oscuros y vacíos, una sonrisa torcida que parecía más una mueca de dolor que de alegría. Estaba tan cerca que pude ver los detalles horribles de su rostro. La piel gris y arrugada, como si hubiera estado muerta durante mucho tiempo. La boca, llena de dientes afilados, era imposible de mirar sin sentir que algo en mi interior se retorciera. Intenté gritar, pero no pude. El terror me paralizó por completo. La figura, con su sonrisa retorcida, se acercó aún más a la ventana. Podía oír su respiración, pesada y lenta, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Fue entonces cuando escuché la voz. No era un susurro, era algo profundo, grave, que resonaba dentro de mi cabeza. Es Navidad, ven a jugar. El pánico me invadió, pero la figura no se movió, solo permaneció allí, su rostro pegado al cristal, observándome fijamente. No sé cuánto tiempo pasó, pero el miedo se hizo insoportable. Finalmente, logré dar un salto atrás y cerré la ventana de golpe. La figura se desvaneció en la oscuridad, pero la sensación de estar observada no desapareció. No volví a dormir esa noche. Pasé horas acurrucado bajo las sábanas, esperando que la figura no volviera, pero la pregunta me atormentó, ¿había sido real? ¿O mi mente me había jugado una mala pasada? Sin embargo, cada Navidad desde entonces, cuando las luces del árbol se apagan y la casa se sumerge en el silencio, el eco de esa voz aún resuena en mi cabeza, invitándome a jugar. La casa vacía. La primera vez que vi la casa, era una antigua mansión abandonada en las afueras de la ciudad. Siempre había sentido una extraña atracción por esos lugares olvidados por el tiempo, y esa casa, con su fachada deteriorada y ventanas rotas, no era la excepción. Me contaron que había estado vacía por años, desde que la familia que vivió allí desapareció de forma misteriosa. No pude resistir la tentación de entrar, y un día, mientras caminaba solo por la calle desierta, decidí dar el paso. La puerta principal estaba entreabierta, como si me estuviera invitando a entrar. El aire estaba pesado, frío, y el silencio era abrumador. Cada paso que daba resonaba en la entrada, y a medida que avanzaba por el pasillo, el crujir de la madera vieja hacía que mi piel se erizara. El interior estaba cubierto de polvo y telarañas, pero aún podía ver restos de lo que había sido una vida allí, muebles rotos, retratos amarillentos colgados en las paredes, y una alfombra vieja que cubría el suelo. Pero lo que más me llamó la atención fue una puerta en el fondo del pasillo.
No estaba completamente cerrada, y a través de la rendija podía ver una tenue luz que parpadeaba. Intrigado, me acerqué y empujé la puerta. La habitación a la que daba acceso estaba extrañamente iluminada, aunque no pude identificar la fuente de luz. Parecía una especie de biblioteca, pero todo estaba cubierto de polvo. Lo más extraño era que en el centro de la habitación había una silla de madera desgastada, con algo sobre ella, algo que no pude ver bien desde la entrada. Con el corazón latiendo más rápido, entré y me acerqué a la silla. Cuando vi lo que había sobre ella, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Era un viejo libro, cubierto de cuero, con las páginas amarillentas, pero lo que me heló la sangre fue el hecho de que el libro estaba abierto, y las páginas parecían moverse por sí solas, como si algo las estuviera pasando. Intenté dar un paso atrás, pero algo me impidió moverme. Fue como si el aire se volviera espeso y mis piernas se volvieran pesadas, como si algo invisible me estuviera sujetando. Fue entonces cuando escuché una voz, suave y susurrante, pero claramente audible. «Léelo». Me giré rápidamente, buscando la fuente de la voz, pero no había nadie. La voz no venía de ningún lugar visible, pero estaba tan cerca que parecía estar dentro de mi cabeza, como si alguien estuviera justo detrás de mí. Mi respiración se aceleró y mi mente trataba de comprender lo que estaba sucediendo, pero las palabras que salían de mi boca no eran mías. «Léelo». Algo en mi interior me dijo que debía irme, que todo eso no era normal, pero mis manos parecían moverse por sí solas hacia el libro. Lo abrí en la página que parecía estar esperando. Y fue entonces cuando vi la escritura, pero no era un idioma que pudiera entender. Las palabras se retorcían en la página, cambiando constantemente, como si el libro estuviera vivo. Y aunque no entendía el idioma, algo me decía que había una verdad peligrosa en esas páginas. De repente, la luz parpadeó y, antes de darme cuenta, me encontré en la misma habitación, pero todo había cambiado. Las paredes ya no estaban llenas de polvo, y el aire estaba cargado de una presión pesada. Los muebles estaban intactos, y algo se movió en el rincón de mi visión. Un par de ojos brillaban en la oscuridad. Mi respiración se detuvo, y un sudor frío recorrió mi frente. La silla en el centro de la habitación ya no estaba vacía. Ahora, sobre ella, había una figura. No era humana, pero tampoco era un animal. Era una forma, cubierta de sombras, con ojos tan oscuros que absorbían toda la luz a su alrededor. Miraba fijamente hacia mí, y aunque no se movía, sentí que cada uno de mis músculos se tensaba como si estuviera a punto de correr por mi vida. Me giré para correr, pero al hacerlo, el pasillo ya no era el mismo. Estaba oscuro, estrecho, y las paredes parecían cerrarse a mi alrededor. La figura de la silla me seguía, y lo supe sin ver, estaba más cerca de lo que pensaba. Cada paso que daba, sentía que algo me tocaba, algo frío, húmedo, que me rozaba la espalda. Corrí como nunca en mi vida, hasta que finalmente, sin saber cómo, salí de la casa. Cuando miré hacia atrás, la mansión ya no estaba. No había rastro de ella, solo un vacío en medio del campo, donde antes se había erguido esa estructura macabra. Aún no sé qué fue lo que sucedió esa noche. Nadie cree mi historia, y al final, ni yo mismo estoy seguro de lo que vi. Pero lo que sí sé es que esa casa nunca debió haber sido tocada. Porque lo que habita allí no es humano. El último túnel. Era mi primer trabajo de noche como agente de seguridad en un hospital, y si soy honesto, me sentía nervioso. El lugar, aunque grande y moderno, estaba increíblemente vacío en las horas de la madrugada. Como la mayoría de los hospitales, el turno nocturno es el más solitario, y este no era la excepción. Mi única compañía era la luz tenue que iluminaba los pasillos vacíos y el sonido lejano de las máquinas en funcionamiento. El hospital había sido renovado hace algunos años, pero en su interior había una parte más antigua, olvidada por todos, que no estaba en funcionamiento. Era un ala cerrada, con puertas selladas y un acceso restringido. Los empleados evitaban hablar de esa sección, como si fuera un tema prohibido, y siempre había una sensación extraña en el aire cuando pasaba cerca de esos pasillos. Una noche, después de hacer mi ronda habitual por el área principal, me senté en la pequeña oficina donde guardaba mis pertenencias. Estaba mirando el reloj, dándome cuenta de lo largo que se hacía el turno, cuando escuché un ruido proveniente del pasillo. Al principio pensé que era el viento o algún sonido de las máquinas, pero luego escuché un paso lento y pesado, que no encajaba con la quietud del lugar. Decidí investigar, tomando la linterna y caminando hacia el pasillo donde había escuchado el ruido. Al principio, todo parecía normal, pero a medida que avanzaba,
sentí una extraña presión en el aire, como si algo invisible estuviera acechando. Cuando pasé frente a la sección cerrada, la puerta que normalmente estaba sellada se encontraba ligeramente abierta, con una rendija que dejaba escapar una sombra tenue. Sentí una urgencia inexplicable por entrar. Algo en mi interior me decía que debía explorar. Empujé la puerta con cautela y entré al pasillo oscuro que se extendía ante mí. El aire estaba más frío, y las luces parpadeaban de forma intermitente, creando sombras inquietantes en las paredes. Lo raro era que, a pesar de lo solitario del lugar, no había ningún sonido. Ningún eco, ningún ruido, solo un silencio profundo y opresivo. Al caminar más adentro, me encontré con una puerta vieja al final del pasillo, una puerta de hierro que, aunque oxidada, parecía estar en perfectas condiciones. Un impulso me llevó a acercarme, y fue cuando noté algo extraño. Había marcas en el suelo, como si alguien, o algo, hubiera sido arrastrado hasta esa puerta. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Intenté abrir la puerta, pero no pude. Estaba completamente sellada, y por un momento pensé en regresar. Sin embargo, algo me empujó a dar un paso más. Me agaché para inspeccionar los bordes de la puerta y vi algo que me hizo el corazón latir con fuerza. Un pequeño hueco en el suelo, una grieta muy fina, que dejaba escapar un aire helado y un olor metálico. Decidí rascar un poco la grieta, solo para encontrar lo que parecía una llave. La recogí, extrañado, y algo en mi interior me decía que debía usarla. Volví a la puerta, introduje la llave, y con un sonido ensordecedor, la puerta cedió. Lo que encontré detrás me dejó sin palabras. Era una habitación pequeña, casi completamente vacía, excepto por una silla en el centro. La silla era de madera vieja, y estaba atada con correas de cuero gastadas. A su alrededor, el suelo estaba cubierto de manchas rojas secas, como si la sangre de alguien hubiera sido derramada allí. En las paredes, había extraños símbolos, dibujados a mano, que nunca había visto antes. Al entrar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí, y me quedé atrapado dentro. En ese momento, la luz de la linterna comenzó a parpadear, y las sombras parecieron moverse a mi alrededor. Escuché un susurro en mi oído, un murmullo bajo y arrastrado que no venía de ninguna parte. Sentí un frío inmenso, y mi cuerpo temblaba sin control. De repente, la silla comenzó a moverse sola. No tenía explicación para eso, pero las correas de cuero comenzaron a tensarse, como si algo estuviera luchando por salir de ella. Entonces, las luces se apagaron por completo, y me quedé en la oscuridad absoluta. El susurro se convirtió en un grito agudo, una voz desgarrada que me decía, no debiste abrir la puerta. Con el corazón acelerado, corrí hacia la salida, pero cuando intenté abrir la puerta, la llave se rompió en mis manos. La presión en el aire se volvía insoportable, y sentí que algo invisible me acechaba, algo que no debía haber despertado. El tiempo parecía detenerse. Finalmente, escuché un ruido que me hizo detenerme en seco. Era una respiración lenta, profunda, y estaba justo detrás de mí. Giré bruscamente, pero no había nada. La habitación estaba vacía, pero sentí su presencia, una presencia oscura que me rodeaba. La puerta se abrió sola. Corrí por el pasillo, sin mirar atrás, y cuando finalmente salí de ese lugar, la puerta se cerró de golpe detrás de mí. El aire en el hospital parecía más liviano, y las luces volvieron a funcionar con normalidad. Volví a mi estación, aún temblando, pero lo que vi esa noche nunca lo olvidé. Lo peor de todo fue que al día siguiente, cuando intenté contarle a alguien lo que sucedió, nadie me creyó. Revisaron las cámaras de seguridad, pero no había nada. La habitación, la puerta, todo estaba normal. Pero yo sé lo que vi, y cada vez que paso cerca de esa sección, siento la presión en el aire, como si algo estuviera esperando. No volví a trabajar de noche en ese hospital, y cuando pasaron los años, supe que esa ala nunca fue desinfectada por accidente. Alguien, o algo, sigue allí.